Bien chicos, muy buenos días, bienvenidos una vez más a una clase del curso de química. Esta vez vamos a tomar el tema clasificación de la materia. Como nosotros sabemos, en capítulos anteriores ya hemos estudiado a la materia, hemos visto su composición, sus propiedades y los cambios que pasa la materia, ¿no? Entonces, para eso, en nuestro universo, muchachos, la materia se encuentra dividida en materia condensada, que es todo lo que podemos percibir, ahí está, por ejemplo, la pizarra, ¿no? Los pulmoncitos, nosotros mismos, y la materia dispersa, que en este caso son los rayos del sol, las ondas electromagnéticas, la energía eléctrica, las ondas de televisión, radio y del celular. Esas son tipo de materia dispersa, que va a ser energía. Pero en este capítulo vamos a tratar más que nada de la materia condensada, dice. La materia es todo aquello, recordar, que ocupa siempre un lugar en el espacio y que podemos observar, ojo, a eso conocemos como materia. Y siempre la materia va a tener dos propiedades específicas. ¿Cuál va a ser? La masa y el volumen, ¿sí o no? Esas van a ser dos características generales que toda materia va a presentar. Pero tú me dirás, profesor, ¿cómo puedo saber la masa de la luz? Para eso existen ecuaciones. Nuestro amigo Albert Einstein relacionó mediante su fórmula a la masa y a la energía. Y eso, a través de la teoría de la relatividad, indicó que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Esa es una relación que ya nosotros lo hemos tocado. Entonces, para este caso, vamos a estudiar a la materia, pero la materia, específicamente a la materia condensada, aquella que se puede encontrar en esos tres estados: sólido, líquido, puede ser el agua, ¿no? Y gaseoso, las nubes, el aire. A eso conocemos como materia. Pero la materia a su vez se va a dividir para su mejor campo de aplicación o su mejor estudio. Para eso, chicos, recuerda, atento, mira pizarra, la materia se divide en dos grandes grupos, uno conocido como sustancia y el otro conocido como mezcla. Cada uno tiene una peculiaridad muy distinta a la otra. Por ejemplo, unas sustancias son propiedades que tienen composición definida. En la naturaleza, sustancias encontramos en pequeñas cantidades, no existen en muchas cantidades. En cambio, la mezcla no tiene una composición definida y está casi todos los compuestos que tú conoces, que tú puedes percibir en tu medio, ¿ya? Entonces, así a su vez, la sustancia y la mezcla se subdividen. En este capítulo vamos a estudiar específicamente esta parte, lo que es la sustancia y en qué se divide nuestra sustancia. En el capítulo más adelante estudiaremos qué es la mezcla, ¿ya? A su vez, la sustancia se divide en elemento y en compuesto. Y vamos a comenzar a definir cada uno de ellos. Para eso, nosotros sabemos qué cosa es una sustancia. A esta sustancia también le conocen como el nombre de sustancia pura. Ahorita te voy a explicar por qué le decimos sustancia pura. Dice. Una sustancia pura es aquella que se caracteriza, ojo, su característica especial dice, por tener una composición química definida. O sea, nosotros vamos a saber de qué se trata esa sustancia, qué componentes va a tener dentro de su cualidad. Por ejemplo, yo voy a tener un vasito de agua, por lo menos acá seguramente tendré aproximadamente, digamos, 250 mililitros de agua. Ahí está, en un vasito. Mira, el agua tiene un nombre, ¿sí o no? Todos lo conocemos. Claro, pues, profe, eso es fácil. Ya parecemos el chavo, ¿no? El agua, ¿cómo se llama el agua? El agua, pues, profe. Muy bien. Y el agua, mira, tiene una fórmula química. ¿Cómo es su fórmula química? H2O. A eso me refiero con la composición química definida. O sea que el agua está formada de átomos de hidrógeno
¿Y átomos de quién? También tengo átomos de oxígeno. Ahí está. Su composición es definida. O sea, yo no puedo decir que el agua tiene al carbono, o tiene de repente al magnesio, o tiene de repente... No puedo decir eso, porque el agua es una composición ya bien definida. Y tiene ciertas características, ¿sí o no, chicos? ¿Qué características, por ejemplo, va a tener el agua? Profesor, mira, sus características. Yo puedo decir dentro de las características, profesor, lo podemos encontrar al agua en estado líquido. Profesor, el agua tiene una propiedad, tiende a fluir. Su densidad tiene densidad, profesor. Profesor, ¿qué pasa si nosotros hervimos el agua? Tiene un punto de ¿qué? De ebullición. Así son sus características. Otras características organolépticas, o sea, con nuestros sentidos. Profesor, por ejemplo, el agua tiene un color. ¿Qué color tiene? Es incoloro. Tiene, ¿cómo se llama? Un olor, que es inodoro. O sea, no tiene olor. Su sabor es insípido. Así, no tiene sabor, ¿ya? Esas son características que yo le puedo sacar a esta sustancia o sustancia pura por la composición definida. A su vez hemos dicho que la sustancia se divide en dos grupos. Uno conocido como elemento y el otro es conocido como el compuesto, como lo hemos visto en el gráfico. El elemento también es conocido como tiene otro nombre, como sustancia simple. Así le van a decir. Algunas bibliografías utilizan esta metodología, ¿ya? Dice, son sustancias puras formadas por un elemento. O sea, ¿qué quiere decir? Que en su composición va a presentar solo un solo tipo de átomo. ¿Ok? Un solo tipo. Solo con un solo elemento, ajo. Por lo tanto, al tener un elemento, no se puede dividir o separar. Yo no puedo hacer ese mecanismo. También se representan por símbolos químicos. Ojo, para eso siempre te he pedido en esta clase de química que tengas tu tabla periódica a la mano. Todos los elementos químicos presentes, naturales y artificiales, en la tabla periódica forman a estas sustancias. Por ejemplo, dice, para hacer símbolos químicos sabemos que algunos tipos de átomos se pueden presentar o se pueden representar con símbolos con una letra mayúscula, algunos con una letra mayúscula y seguido con una letra minúscula. A eso se conoce como un solo átomo. Por ejemplo, acá tengo el caso del flúor. Miren, al flúor, ¿cómo lo represento? Yo lo presento con una F mayúscula. ¿Te das cuenta? Oye, aluminio. Al aluminio, ¿cómo lo presento, muchachos? Muy bien. Aquellos que saben de equipos, ¿no? El mejor equipo del Perú, Alianza Lima. ¿Te das cuenta? AL, pues. Mayúscula y minúscula, pero es un solo elemento. El sodio viene de un vocablo o del vocabulario latín, que quiere decir nadium, por eso se representa con una Na. Igual el oro viene del latín, así como un buen espartano que eres, tú vas a decir AU. Ahí está, como Leónidas, ¿no? ¿Te acuerdas de 300, la película? AU, así tienes que decir. ¿Te das cuenta que yo puedo simbolizarlo con una letra mayúscula o con una letra mayúscula y minúscula para su mejor apreciación? Ojo, tener en cuenta. Por ejemplo, seguimos el átomo del oxígeno. ¿Cómo yo represento a ese átomo del oxígeno? Pues solo voy a representar oxígeno por un O2. ¿Y por qué O2? Porque el oxígeno es molecular. Igual que el cloro, mira, Cl2. Ozono es el que se llama la capa de ozono, es la que protege a la Tierra de los rayos UV, ¿no? Permitiendo su mejor aparición en la Tierra. Se simboliza con el O3. El fósforo blanco, que es un compuesto, lo represento por una P4.
Ah, ya. Si te habrás dado cuenta, muchachos, algunos elementos se representan sin numerito. ¿Y qué quiere decir? Que delante de estos hay un número. En química no se utiliza esa simbología para predecir. Por ejemplo, acá le tendría que poner yo el 1. Pero en química no utilizamos. Ya se supone que es un solo átomo. Por eso yo le digo molécula monoatómico. ¿Por qué monoatómico, chicos? Porque todos tienen un solo átomo. Y la palabra mono significa uno. Recordar que esto viene de un vocablo. Ah, profesor, entonces, si el oxígeno es 2, ¿qué palabrita le voy a poner? La palabrita en griego, que quiere decir diatómico. Bueno, de repente no están viendo bien las letritas, muy chiquitas de repente. Igual, ¿cuántos cloros tengo acá? 2, por lo tanto es diatómico. Profesor, ¿el ozono es O3, sí o no? Ah, profesor, 3, por lo tanto, ¿cuántos átomos tengo? ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo? Tengo 3 átomos, por lo tanto yo le digo triatómico, o sea que tiene 3 átomos. El fósforo, ¿cuántos fósforos tengo? 4 fósforos, por lo tanto le digo 4, el prefijo para 4 es la palabra tetraatómico, ¿ok? Recordad esos vocablos que lo hemos visto en las clases pasadas. Bueno, esa es la primera clasificación de una sustancia en elementos, ¿no? El otro tipo de clasificación de las sustancias, chicos, atentos, por favor no te distraigas con cualquier cosa, es conocida como los compuestos. Un compuesto tiene una característica, dicen, son sustancias puras. ¿Por qué puras? Porque toda sustancia tiene una composición definida, formado, esta vez se va a formar de 2 o más elementos diferentes, o átomos diferentes, dice. Entonces, si tienen átomos diferentes, entonces se pueden separar. Y esa separación puede ser por medios mecánicos, o sea, físicos, o por medios químicos, y ahora también se habla de la separación por medios nucleares. Hay que tener en cuenta. Entonces, ¿sí se pueden separar? Sí se pueden separar. ¿Por qué se pueden separar, muchachos? Porque esto está formado por 2 o más. ¿Entiendes? El anterior solo se formaba de un solo átomo. Si yo, por ejemplo, tengo una barrita de oro, digamos, esto se llama una barrita de oro, y yo lo separo, lo corto a la mitad, ¿qué va a ser esto para mí? Va a ser oro. ¿Y qué va a ser esto para mí? Es oro. ¿Lo he separado? No lo he separado. Solo he alterado su forma. Lo único que tengo es el mismo elemento. Recuerda eso. En cambio, estos compuestos sí se pueden separar porque se forman de 2 o más elementos. Por ejemplo, la molécula del agua. Vamos a hablar de la molécula de agua para que tú lo entiendas y lo relaciones perfectamente, ¿ya? Mira, el agua, su fórmula química es H2O. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos átomos de hidrógeno están presentes? Chicos, ¿cuántos átomos tengo yo de hidrógeno? Ah, tengo 2 átomos del hidrógeno. Muy bien. Ahora, ¿cuántos átomos de oxígeno? ¿Cuánto hay acá? ¿Te acuerdas que en química ya no colocamos el número, sino se supone que existe? ¿Cuántos hay acá? Hay 1, por lo tanto tengo un átomo. ¿De quién? Del oxígeno. Y si yo lo sumo a estos dos, ¿cuántos átomos en totales voy a tener? 1 más 2 tengo 3 átomos. Y al decir que son 3 átomos, ¿te acuerdas? Vamos a decir que es una molécula tri. ¿Por qué tri? Porque tri viene de 3. Triatómico o triatómica. ¿Ya? Porque tiene 3 átomos. De ahí estoy sacando, chicos. ¿Ya? 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Oye, si te das cuenta también, mire, profesor, como se pueden formar de 2 elementos distintos,
¿Cuántos elementos distintos estoy utilizando? Ah, profesor, usted está utilizando al hidrógeno y al oxígeno, ¿sí o no? Por lo tanto, ¿cuántos elementos diferentes tengo? Dos elementos, hidrógeno y oxígeno. Por lo tanto, también le puedo decir molécula. ¿De cuántos elementos? Dos, ¿no? Binaria. ¿Por qué le digo binaria? Porque tengo dos elementos. Aquí tomé el número de átomos, pero aquí estoy viendo de cuántos elementos se ha formado. ¿Ok? Acá sumé los átomos, por eso digo triatómica. En cambio, estoy viendo que la molécula ahora está formada de dos elementos distintos, por eso le digo molécula binaria. Pero no te preocupes, vamos a ver con más ejemplitos. Por ejemplo, el dióxido de carbono. El dióxido de carbono yo lo represento con la fórmula CO2. Ahora tú, ya que entendiste este problemita, dime, ¿cuántos átomos tengo? ¿Cuántos átomos tendría? A ver, voy a ver. Voy a hacer con otro colorcito. Por si acaso, por acá tengo el colorcito azul. ¿Sí? Mira, voy a hacerlo con el colorcito azul. Mira, mira, fíjate. ¿Cuántos átomos de carbono tengo? ¿Cuántos hay acá? ¿No hay nada? No, siempre te he dicho, en química se supone que cuando no ponen, hay uno. Tengo un carbono y dos oxígenos, ¿sí o no? Si lo sumo, 1 más 2 me da 3. Por lo tanto, es una molécula. ¿Cómo se dice 3? Triatómico. ¿Por qué? Porque tiene 3 átomos. ¿Sí o no, muchachos? Pero también es una molécula. ¿Cuántos tipos de, ¿cómo se llama? ¿Cuántos tipos de elementos están presentes? ¿Cuántos elementos tiene? Ah, profesor, está el carbono y está el oxígeno, 2 elementos. Molécula, ¿cómo se llamaría entonces? Molécula binaria. Fácil, ¿sí o no, chicos? Ya, de esa manera. Ahora sigamos, por ejemplo, con el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico tiene su formulita también. Ahí está, hidrógeno 2 SO4. Ahí está. Estamos subiendo el problemita, mira. Muy bien, muchachos. Ahora sí, ¿cuántos átomos hay? Fácil, profe. Cuento, ¿cuántos átomos hay? Profesor, mira, sí, alumnito. Tienes 2 hidrógenos, ¿sí o no? ¿Cuántos azufres? 1. ¿Y cuántos oxígenos? 4, profesor. Si sumo 4 más 1, 5. Así, 4 más 1 más 2, ¿cuánto me da? 4 más 1 es 5, más 2, 7. Por lo tanto, es una molécula, es una molécula 7, y 7 se dice heptatómico, porque el 7 se pronuncia como hepta, ¿ya? Muy fácil de reconocer. Ahora, date cuenta, ¿cuántos elementos distintos hay? Ah, acá está un elemento distinto que es el hidrógeno, 2 el azufre y 3 sería el oxígeno. O sea, tienes 3 elementos diferentes. Por lo tanto, también se le conocería como ¿qué? Como una molécula, ahora sí, como una molécula o si no, en vez de ternaria. ¿Por qué ternaria, profesor? Porque tengo 3 átomos diferentes. Fácil, ¿sí o no, muchachos? A ver, veamos. Lo resumimos, ¿ah? La glucosa, el azúcar que tomamos, aunque es la sacarosa, la que tú sirves en tus desayunos, la glucosa, el azúcar de las frutas, su fórmula química es C6H12O6. Ahí está. Oye, de frente, dime, ¿cuántos átomos tengo? Fácil, profe. ¿Lo sumo, sí o no? ¿Cuánto es 6 más 12? 18 más 6, 24. ¿Cuántos átomos tienes? Tengo 24 átomos. Fácil, ¿sí o no, muchachos? Ahora, ¿cuántos elementos distintos hay? Ah, profe, hay 3 elementos distintos. Acá está el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Por lo tanto, es ternario. Ahí está, ternario. ¿Te das cuenta? Así sucesivamente. Acá también le puedes saber. ¿Cuántos átomos hay, muchachos, ahí? ¿Cuántos átomos tuya? 2 átomos.
¿Cuántos elementos? 2, por lo tanto es binario. ¿Te das cuenta? Se me hace fácil. Pero para seguir esto, vamos ahora a entrar a la etapa de trabajando en clase y vamos a resolver. Así es que atento y siempre preparado con tus materiales. Bien chicos, entramos a la parte de los ejercicios. Trabajando en clase, ¿ya? Vamos a hacer de esta metodología hasta que podamos pasar toda esta temporada. Dice, señale un compuesto. Muchachos, cada vez que tú tienes un problema, siempre te he sugerido yo que subrayes, ¿qué cosa? La palabrita que te están preguntando. Un compuesto. Y defínelo. ¿Qué es un compuesto? Al definir, yo tengo la facilidad de memorizarme, de aprender más. ¿Qué es un compuesto? Es una sustancia, ¿sí o no? Una sustancia formada, ¿por cuántos? Formada por 2 o más elementos. Muy bien. Entonces, ¿para qué hago esto, chicos? Para nosotros descubrir qué sustancia está formada por 2 o más elementos. Mira, el ozono, O3. ¿Cuántos elementos veo acá? Uno solo, ¿sí o no? No estoy hablando del número de átomos, ¿ah? Elementos. ¿Cuántos elementos veo? Uno solo. Por lo tanto, esto es un elemento. Siguiente, la glucosa. ¿Cuántos elementos ves distintos? Ah, profesor, cuidado que acá es el oxígeno, ¿eh? Carbono, hidrógeno y oxígeno. 3 elementos. Por lo tanto, si es un compuesto. Y si es 3 elementos, es un compuesto ternario. Dióxido de carbono. ¿Cuántos elementos ves, hijo? ¿Cuántos elementos? 2, ¿sí o no? El carbono y el oxígeno. Ah, ya formado. Por lo tanto, esto es un compuesto. De esta manera, tienes que resolver tú las hojitas de práctica o tus ejercicios, ¿ya? Mercurio, ahí está mercurio. Profesor, 2 elementos, algunos me dirán, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces se confunden y como ven, la prerrogativa es decir HG, ¿sí o no? Ahí está, aclárátelo. HG. Entonces me dirán, profesor, ¿ese también es como eso? No, chicos. Recuerda que todo símbolo químico se escribe con una letra que es mayúscula y también se escriben con 2 letras. Cuando es mayúscula y minúscula se refiere a un solo elemento. Por lo tanto, esto es elemento. Entonces, si me piden allá compuesto, ¿cuáles serían las claves correctas? La B y la C. Alternativa correcta, yo diría la clave E. ¿Ya? Seguimos con la pregunta número 2. Dice, ¿en qué alternativa solo existen elementos? ¿Ya? De esa manera. ¿En qué alternativa solo existen solamente elementos? Ah, profe, recordar, sí o no. ¿Qué te dije? ¿Qué es un elemento? Es una sustancia. Sustancia. ¿De cuántos elementos se forma? Ah, formada por un solo elemento. Veamos, pues, encontremos aquella sustancia formada por un solo elemento. Ojo, se representa por fórmula. El agua tiene una fórmula, ¿sí o no? H2O. ¿Cuántos elementos? 2. ¿Sería elemento o compuesto? Ah, sería un compuesto. Pero también tienes el alcohol es C2H5O. Ahí está. ¿Cuántos elementos? 3. Por lo tanto, esto sería un compuesto, no es un elemento. Listo. El siguiente, NaCl, que es el cloruro de sodio o la sal, y el dióxido de carbono. ¿Cuántos elementos hay? 2. ¿Cuántos elementos tengo? 2. Por lo tanto, también esto es un compuesto. Ten cuidado que te están jugando las alternativas en letras y también en fórmulas, ¿ah? Hidrógeno y carbono. Ah, profesor, anda tu tablita periódica. ¿Cómo se representa el hidrógeno? Muy bien, un H2. ¿Y el carbono cómo se representa? Con una letra C. Ahí tienes. Un solo elemento, ¿sí o no? Un solo elemento. Por lo tanto, esto es un elemento. Muy bien. El propano y la gasolina. La gasolina es una mezcla. El propano es el gas doméstico que utilizas en casa. Tiene una fórmula que es C3H8. Oye, 2 elementos, ¿sí o no? Por lo tanto, compuesto. Fácil, profe. Es más fácil, profe, que ponerme
un tapador de boca para salir a la calle. El metano también es un gas, ¿sí o no? Un gas que excretan ciertos mamíferos como la vaca, ¿sí o no? Y es el gas que se produce por una combustión. El metano tiene una fórmula, CH4. Y el agua ya sabe su fórmula. ¿Cómo es? H2O. ¿Cuántos elementos se forman? 2, ¿sí o no? Por lo tanto, esto es un compuesto. Ahí está. Entonces, ¿qué me están pidiendo ya? Aquella formada por solo elementos. Alternativa correcta, mi clave la C. ¿Te das cuenta? Que de esta manera estamos resolviendo fácil los ejercicios. Pasemos al problema número 3, ¿ya? Atentos, por favor, chicos, prestando atención, dicen. ¿Cuál de las siguientes sustancias es un elemento? Ah, profe, ya, pues estás repitiendo, profe. Sí, pero tienes que recordarte. Un elemento, ¿por cuántos átomos se forma o por cuántos elementos? Por un solo tipo de elemento. Chicos, ¿cuántos elementos ves acá? Carbono y hidrógeno, por lo tanto, esto es un... A ver, veamos. Esto es un compuesto. Fácil, profe. Mira, mira, mira. Acá, el ácido, el cloruro de sodio, la sal común, mira. Aquí está. ¿Cuántos elementos sientan? Sodio y cloro, ¿sí o no? Por lo tanto, si son dos, es un compuesto. Recordad que el elemento solo se forma por un elemento, ¿ah? Mira, H2SO4. Este es el ácido sulfúrico. ¿Cuántos elementos? Hidrógeno, azufre y oxígeno. 3. Por lo tanto, es un compuesto. Fácil, profe. Mira acá, el CO2. ¿Cuántos elementos distintos? 2. ¿Y un elemento se forma por 2? No, solo por 1. Por lo tanto, compuesto. Ah, muy bien. Y este de acá es el ozono, ¿sí o no? Ozono, ¿cuántos elementos? No te fijes en el número. ¿Cuántos elementos? Ah, no me estoy fijando en los numeritos. Un solo elemento. ¿Quién es? El oxígeno. Por lo tanto, esto es un elemento. ¿Listo, chicos? De esa manera fácil. Clave correcta, la alternativa E. 4 dice, indica cuántos compuestos existen en la lista. Te lo estoy poniendo en una lista, dice. Agua, mercurio, propano, plata, calcio, flúor. Ojo que en esta pregunta ya te están agarrando por un tema de escritura. Por lo tanto, tú ya tienes que estar tratando de investigar, tratando de recordarte cuáles son sus fórmulas químicas. Y si es un compuesto, se va a formar de 2 átomos. Agua, ahí está su forma, H2O. ¿Cuántos elementos? 2, por lo tanto es un compuesto. Muy bien. Mercurio, el mercurio es un metal, a temperatura ambiental está en líquido, se escribe Hg. Es un solo elemento, por lo tanto esto es un elemento. ¿Viste qué fácil? El gas propano, el gas de tu casita, ¿cómo se escribe? C3H8. ¿Cuántos elementos? 2, por lo tanto es un compuesto. Listo, así nada más. La plata se escribe Ag, mayúscula y minúscula, un solo elemento, por lo tanto esto es elemento. A ver, veamos. El calcio, el calcio que forma los huesos y los dientes, ahí está, Ca, por lo tanto es un elemento. El flúor, que es un compuesto que utilizan los odontólogos para fortalecer tus dientes, se escribe una F mayúscula. Lo puedes comprobar viendo tu tabla periódica que tienes, ¿ya? Ahí está el flúor, por lo tanto es un elemento. Muy bien, disculpen la letra, estamos muy agachados. Entonces, ¿cuántos son compuestos? Tenemos que ser el agua, está el propano, ¿sí o no? ¿Quién más está? ¿Quién más? Nadie más. Entonces el resto son elementos. ¿Cuántos compuestos tuviste? Tengo 2 compuestos. Ese sería mi clave correcta. La pregunta 5, para elevar un poquito el nivel de aprendizaje, vamos a ver, dice, marca el enunciado correcto. Correcto, te están pidiendo, o sea, la información correcta, aquello que es verdad, ¿sí o no? Te están pidiendo allá. Escucha, ¿los elementos y compuestos son sustancias puras? Veamos. ¿Te acuerdas que la materia se divide en sustancia y mezcla? Y a su vez el capítulo de hoy hemos estudiado la sustancia. ¿Y en qué se dividen? En el elemento y compuesto. ¿Y son sustancias puras?
Sí, porque su composición es definida. Esta clave sería verdadera. Muy bien. Un compuesto está formado por la misma clase de átomos. Un compuesto de ¿por cuántos átomos se forma? Por 2 o más. Hemos visto, hay binarios, ternarios, hay cuaternarios y así sucesivamente, ¿sí o no? Y si un compuesto está formado por una misma clase de átomos, sería totalmente falso. ¿Ya? De esa manera. Ahora veamos la alternativa C. Los compuestos se representan con fórmulas. Claro que sí. Un elemento es con un símbolo químico, en cambio un compuesto es con una fórmula, como el agua, ¿sí o no? H2O. Entonces sería verdadero. ¿Qué claves tienes verdaderos? La A y la C. Clave correcta sería la E. Y de esta manera estaríamos terminando esta parte del ejercicio. Así es que, chicos, no te olvides siempre de estar practicando, hacer un resumen de tu clase en tu cuaderno de trabajo y siempre recuerda quedarte en casa, alimentarte bien, que nosotros estamos para acompañarte. Nos vemos, chicos.